Buenas, mis hermanos. Se nota que aquí hay bastantes niños porque de un momento a otro parece que se ha medio vaciado, ¿verdad? Gloria al Señor por eso, es una bendición. Hermanos, es un gusto, una vez más, un privilegio. Si no me equivoco, es la cuarta vez que vengo aquí. Las razones, la mayoría lo conocéis, no hace falta que lo repita. Por ende, también es un privilegio y un gusto y un gozo venir, no solo para compartir, estar y pasar tiempo, sino para predicar la palabra de Dios. Gracias por la confianza, gracias Pastor Manuel, Sebastián, por la disposición. Gracias a todos por realmente estar aquí y que juntos podamos buscar al Señor, y mi oración es simplemente que esta palabra pueda transformar nuestros corazones y que Dios use a un vil pecador, el primero de los pecadores, como diría Pablo, que en este caso soy yo y somos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Que Dios tenga misericordia. Y os mando una vez más un saludo muy fuerte de parte de Pedrezuela, de mis padres, de Rodrigo, su familia, la Iglesia Palabra Fiel allí en Madrid. El Señor está obrando en España, hay mucha necesidad, si os acordáis, continuad orando por este país que un día fue, ¿verdad?, tan fuerte en lo que es el cristianismo, pero tristemente pues ha ido decayendo y la secularidad ha ido avanzando, pero tenemos en Cristo la promesa, ¿verdad?, de que las tinieblas no podrán vencer la iglesia. El Señor fortalece a su iglesia, la bendice, así que lo hace a través de su palabra y es esto lo que nos compete hoy. Así que os invito a cerrar vuestros ojos, mis hermanos, y vamos a clamar a nuestro Dios en esta hora. Señor, cuán indignos somos aún de acercarnos a tu presencia. Cuán impura es nuestra mente, Señor, nuestros actos. Oh Señor, usa tú tu palabra, bendice tu palabra para que nuestros corazones sean renovados y transformados conforme a tu Santo Espíritu, conforme a tu mente, conforme a lo que tú has inspirado. Señor, gracias por preservar tu palabra, como orábamos al principio. Gracias por mover también a hombres que puedan traducirla a nuestro idioma y que hoy podamos entenderla y comprenderla, y que tú des sabiduría a cada uno de nosotros para poder vivirla. Pedimos esto, Señor, y que no sea yo, sea Cristo en mí. Tu palabra sea glorificada en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, podemos ver en Lucas 5, del 27 al 32, cómo el apóstol Mateo fue llamado en el principio del ministerio de Cristo para ser un apóstol, para ser un siervo de Cristo. Esta historia es breve, pero muy potente, porque Cristo no se andó con rodeos cuando vio a este publicano, es decir, a este recaudador de impuestos, considerado por los judíos como un traicionero de la patria, aquel que cobraba impuestos para los romanos, quitándole dinero al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En este caso, Mateo vio a Cristo acercarse, Cristo le miró y simplemente le dijo: sígueme. Y Mateo no se lo pensó dos veces, no dijo: bueno, Señor, es que tengo que ir a enterrar a mis padres, como dijo otra persona, ¿verdad?, en otra parte del Nuevo Testamento, sino que simplemente se levantó y obedeció, porque fue una orden directa del Señor de señores, del Rey de reyes, que le dijo: sígueme. Sin embargo, con todas las riquezas que tenía Mateo, él lo dejó todo para servir a Dios. Y no solo como un apóstol, como leemos en el Nuevo Testamento, sino que escribió este primer evangelio de Mateo, ¿verdad? Y también cuenta la tradición que fue predicando el evangelio a Etiopía y a Persia, y tan fervientemente predicó que la incomodidad del evangelio le llevó a ser muerto, un mártir, en Etiopía, a manos de brujos de aquella zona. Sin embargo, él llevó el evangelio a esa zona, el evangelio, por supuesto, prosperó, pero Mateo lo perdió todo. No solo perdió su vida, sino todas las riquezas que conllevaba el ser un publicano, que era, vamos a decirlo así, como los ricos de la época, hablando del pueblo judío. Tenía una casa enorme, tenía vestiduras, tenía de todo. Sin embargo, lo dejó todo para seguir a Cristo. Si Mateo estuviera vivo hoy en día y le preguntásemos: Mateo, ¿por qué hiciste eso?
¿Por qué lo dejaste todo? ¿Por qué te volviste alguien totalmente sin nada, miserable, por causa de Cristo? Él probablemente y muy seguramente te respondería: cuando yo era despreciado por todos, cuando todos pensaban que yo era un perdedor, un traicionero, Cristo me miró. Cristo me dijo, sígueme. Cristo me salvó, me escogió para servirle. Y ante tal amor, ¿qué otra cosa podría hacer Mateo? Ante tal amor, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros? Y ante tal amor es que describe el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, del 14 al 15, la única respuesta que puede dar un ser humano ante este amor. Y es acerca de esto que vamos a ver, hermanos. Por favor, abrid vuestras Biblias. 2 Corintios 5, del 14 al 15. Vamos a ver implicaciones del amor de Cristo. Este es un mensaje, uno de los mensajes que estuvimos estudiando con los jóvenes en el retiro. Sin embargo, como la palabra es viva y eficaz, aun los jóvenes que lo hayan podido escuchar, hermanos, atentos, porque la palabra sigue teniendo ese mismo poder para transformar nuestros corazones. Y es en esta carta, de 2 Corintios 5, del 14 al 15, como el apóstol Pablo escribió, pero en este caso su cuarta carta, a los Corintios, sin embargo la segunda inspirada. Podemos leer en Hechos 18, del 1 al 17, cómo Pablo estuvo 18 meses predicando la palabra de Dios en esta ciudad de Corinto. Es una ciudad al sur de Grecia y era una de las ciudades más ricas del Mediterráneo porque tenía un puerto del cual venía gente de todas partes del Mediterráneo. Todas partes, incluso de más allá del Mediterráneo. Esto era una bendición, pero también era malo en cierta parte porque estaban expuestos totalmente a doctrinas paganas, a gente de todos lados que podían estar mal influenciando la iglesia de Corinto. Tanto es así que vemos cómo Pablo decide escribir una carta cuando ve que empiezan a tener ciertas falsas ideologías acechando a la iglesia de Corinto. Esta primera carta no inspirada, no tenemos acceso a ella a día de hoy, fue una carta simplemente donde el apóstol Pablo estaba reflejando ciertos aspectos, los cuales no mejoraron, y eso fue lo que le llevó a escribir la carta que hoy conocemos como Primera de Corintios. También en respuesta a ciertas preguntas que tenían los corintios, escribió esta carta. Sin embargo, la situación no mejoró, sino que tristemente fue a peor. Timoteo le dio reportes a Pablo de que, oye, en Corintio las cosas están patas arriba, como sería en España. Están mal las cosas. Entonces Pablo directamente fue él a ir, ¿verdad?, a exhortar a los corintios y a protegerles de unos falsos maestros que estaban acechando la iglesia de los corintios. Unos falsos maestros que se denominaban apóstoles. Y jocosamente Pablo les llama como superapóstoles, ¿verdad? O los grandes apóstoles. Irónicamente, porque ellos no eran apóstoles de Cristo. Eran lobos vestidos de oveja. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo se presentó en esta iglesia de Corinto, las cosas tampoco mejoraron. Ellos tenían una cierta aversión al ministerio de Pablo y veían a estos falsos maestros como alguien prominente, como personas que hablaban como con una palabra muy persuasiva, ¿verdad? Como le gustaba a los griegos, muy elocuentemente. A esto Pablo se fue triste, ¿verdad?, esperando que el Señor obrara en sus corazones. Escribió otra carta, la carta severa, a la cual tampoco tenemos acceso, pero después de esa carta severa escribió 2 de Corintios, ya con buenas noticias a mediados, cuando estaba escribiendo esta carta, de que los corintios se habían arrepentido, de que gran parte de los corintios, de esta iglesia de Corinto, había recibido la exhortación del apóstol Pablo, pero aún había coletazos de estos falsos maestros. Entonces Pablo escribe esta carta de 2 de Corintios para defender su ministerio apostólico con esta iglesia y para exhortarles de los peligros de estas falsas ideologías. Pablo estaba explicando en los primeros capítulos
la defensa de su ministerio, pero presentando también la motivación de su ministerio, es decir, por qué hace lo que hace y el mensaje de su ministerio. ¿Qué es lo que él estaba llevando, lo que había llevado a los corintios, el evangelio, y por qué era tan duro, entre comillas, con ellos? Y es por eso que leemos en el versículo 14 y 15 del 5º capítulo de la segunda carta a los Corintios lo siguiente. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo comienza este versículo 14 diciendo, ¿por qué? Esto quiere decir que está dando una razón de lo que ha descrito anteriormente. ¿Y esto qué es? Bueno, leamos del versículo 11 al 13 de este mismo capítulo. Dice el apóstol Pablo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo aquí se encuentra defendiendo a los corintios, diciéndole: mira, yo no os persuado con el amor del Señor, con la palabra. Vosotros veréis a quién hacéis caso. Pero la razón por la cual él actúa como un loco, dice el versículo 13, es por la razón del versículo 14, que el amor de Cristo lo constriñe. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: no es que os estoy exhortando porque me da la gana, o porque me es cómodo, o porque simplemente me gusta retaros. No. El asunto es que si actuamos de esta manera, si él actúa y tiene esta motivación, no es solo por la morada celestial que le espera, como describían los versículos anteriores del principio del capítulo 5, sino porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo. Aquí vemos, hermanos, en estos dos versículos, dos implicaciones del amor de Cristo en tu vida. Esto es lo que el apóstol Pablo está describiendo, no solo para sí, lo que él describe, sino para con los corintios. Dos implicaciones del amor de Cristo en tu vida. Y la primera de ellas, mis hermanos, lo vemos en esta parte del versículo 14, que es que su amor te controla por completo. Su amor te controla por completo, el amor de Cristo. Este amor que no es un sentimiento, no es una emoción, sino que el apóstol Pablo ya lo describió en su primera carta justamente a esta iglesia también de los Corintios, en el capítulo 13 y 14, cómo este amor implica una decisión. Cómo este amor implica acciones que demuestran un amor sacrificial, un amor no interesado, un amor que no busca lo ajeno, sino que se entrega, que da, y es el amor de Cristo. El amor perfecto de Cristo, que consiste en su sacrificio por los pecadores, por nosotros, es lo que constriñe al apóstol Pablo. La razón por la cual el apóstol Pablo actúa como un loco para con los corintios y se preocupa por su alma es porque el amor de Cristo lo constriñe. Ahora bien, tú te puedes preguntar, ¿qué significa constriñe? Porque no es una palabra que se utilice, vamos a decir, habitualmente. Hermanos, la palabra constriñe, este término en el original, también se puede traducir como tener, apretar o apremiar. Y fijémonos, qué curioso, que en Lucas 8:37 se traduce de una manera muy peculiar esta palabra. Dice así, Lucas 8:37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Qué está pasando aquí? En este capítulo de Lucas, lo que ocurre es que Jesucristo echó a los demonios del Gadareno, una zona, ¿verdad?, donde había un endemoniado que tenía muchos demonios dentro, era una persona totalmente indomable.
Y Cristo llegó y por su gran poder, ¿verdad?, echó fuera a esos demonios, los cuales se fueron a los cerdos y los cerdos abajo del barranco. Y aquí cuenta cómo las personas de esa zona, al ver este acto milagroso de que nadie jamás había podido domar a este hombre, llegó Cristo y echó fuera a los demonios, tuvieron, dice aquí el versículo 37, que tenían gran temor. Y esta palabra tenían es la misma que se traduce como constriñe en el versículo que estamos estudiando. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, aún más este término, de que ellos estaban poseídos, dice la Biblia de las Américas, por este temor. Es decir, estaban controlados totalmente por este temor. Habían visto algo tan espectacular que se llenaron de temor y su única respuesta fue decir, Señor, vete porque tenemos temor. ¿Qué ha pasado aquí? Vieron a un Dios soberano y poderoso que echó a los demonios y tuvieron gran temor. Es decir, fueron controlados por ese gran temor. Hermanos, entonces, lo que aquí quiere decir este término es que ellos dijeron lo que dijeron e hicieron lo que hicieron, no por su propia voluntad, sino porque estaban poseídos o controlados, ¿verdad?, totalmente apretados por este gran temor. De la misma manera, este término constriñe significa que hay un aprieto por completo que nos deja sin opción propia. Es decir, que el amor de Cristo constriñe al apóstol Pablo significa que el amor de Cristo lo controla por completo. Es decir, no le deja otra opción. Es decir, le deja totalmente entre la espada y la pared. Esta expresión, entre la espada y la pared, se usa bastante para hacer referencia a una situación donde no tuviste elección debido a factores externos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, cuando un novio, después de tanta preparación, ¿verdad?, de estar con su pareja, ¿no es cierto?, le pide matrimonio a la novia. Le dejan un aprieto donde después de haberle comprado unas flores, de haberle hecho, no sé, una cita bonita, vosotros sabéis a lo que me refiero, la chica se queda como, ¿qué le puedo decir? Y no significa que no pueda articular la palabra no. Sin embargo, está totalmente controlada, ¿verdad?, por ese gran amor que percibe de la otra persona y dice que sí, que acepta, ¿verdad? Hermanos, si un amor tan imperfecto como el de un novio, el de un pecador, el de un ser humano, puede llegar a hacer este acto, imaginaros cuánto más el amor de Cristo, cuánto más el amor del novio perfecto de su iglesia controla y debe controlar por completo a cada integrante de su iglesia. Hermano, aquí el apóstol Pablo dice que la razón por la cual actúa de esa manera con los corintios es porque el amor de Cristo lo controla, no le deja otra opción. De la misma manera, aunque tú no seas un apóstol, yo te pregunto, ¿cuál es la razón por la cual tú haces lo que haces? ¿Cuál es la razón por la cual tú sirves a Cristo? ¿Cuál es la motivación la cual te mueve a levantarte día a día? Y pueden ser las razones legítimas como tengo que proveer para mi familia, o tengo que trabajar, o tengo que criar a mis hijos, o tengo que estudiar para un examen, ¿verdad? Universidad, colegio. Pueden ser razones legítimas, pero si tu motivación principal no es el amor de Cristo, no es el amor glorioso y sublime del Señor Jesucristo que se entregó por ti, hermano, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Porque esto, hermanos, es lo que el apóstol Pablo decía que le controlaba y le motivaba: el amor de Cristo. Hermano, ¿qué te motiva? ¿Es el pecado? ¿Es el amor de Cristo? Recordemos, el apóstol Pablo aquí en estos versículos nos está presentando dos implicaciones del amor de Cristo en tu vida. Y acabamos de ver en este principio del versículo 14 cómo esta primera implicación es que su amor te controla por completo. Su amor controla por completo. Hermano, no hay otra opción. No es que el amor de Cristo, bueno, te puede gustar un poco, te puede no gustar, sino que si realmente ha impactado tu vida, este amor debe controlarte a vivir en santidad,
Debe controlarte a entregarte por completo. Debe controlarte a arrepentirte cuando fallas. Debe controlarte a servirle, amarle y glorificarle por sobre todas las cosas. Esto era lo que le motivaba al apóstol Pablo. ¿Y a ti? ¿Qué te motiva, mi hermano? ¿Qué te mueve? ¿Qué te constriñe? ¿Qué te controla? Sin embargo, ¿qué hace el amor de Cristo para que estemos controlados por Él? ¿Qué hay de especial en el amor de Cristo? ¿Por qué nos controla o nos debe controlar el amor de Cristo? Y este es el segundo punto, mis queridos hermanos, de que pensar en su amor al morir por ti hace que vivas para Él. Lo leemos en el versículo 14 y 15, hermanos. Pensar en esto, pensar en su amor al morir por ti hace que vivas para Él. Fijémonos, versículo 14, la parte B dice así: pensando esto, es decir, el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. A la hora de pensar en esto, es que el amor de Cristo realmente me constriñe y me controla. ¿Pensar en qué? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto parece un trabalenguas, ¿no? Que si uno luego después, el que murió, vive. Hermanos, esto es muy sencillo. Es el evangelio totalmente aquí comprimido, ¿no es cierto? Dice que el amor de Cristo, el apóstol Pablo, le controla por completo, le pone contra la espada y la pared al pensar en esto. ¿Pensar en qué? Pensar que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, el apóstol Pablo está aquí presentando una hipótesis real. Aquí, cuando uno dice sí, está presentando una situación la cual puede ser verídica o no. Pero aquí el apóstol Pablo presenta una situación real, la cual tiene una consecuencia. Es como si yo digo, si yo nací en Brasil, tengo pasaporte brasileño. ¿Verdad? Es una consecuencia. Si yo nací en Brasil, lo cual es cierto, tengo pasaporte brasileño. Eso es cierto también. Entonces el apóstol Pablo está presentando que si uno murió por todos, es decir, haciendo referencia a Cristo que murió por todos, luego, es decir, en consecuencia, todos murieron. Y esta realidad de que Cristo murió por todos no solo está en este texto, sino que lo puedes buscar tú en Gálatas 1:4, 1 Timoteo 2:6, Romanos 5:15. Y la realidad es que Cristo tuvo que morir por todos porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 6:23 y Romanos 3:23. Es decir, como todo ser humano está condenado debido a la caída inicial del ser humano, de Adán y Eva, en este caso, todo ser humano necesita un Salvador. Entonces Cristo, como el único el cual podía pagar esa deuda infinita que todo ser humano tiene para con Dios al desobedecer su ley y pecar, Cristo vino a morir por todos. Ahora bien, ¿a qué se refiere ese todos por los cuales murió? ¿Significa que Cristo murió salvíficamente por todo ser humano y todos serán salvos? Que allí, en el día del juicio final, Dios dirá, bueno, no pasa nada si no has aceptado a Cristo, porque Cristo aún así ha muerto por ti, vas al cielo, da igual cómo has vivido. Bueno, veamos cómo sigue el versículo, porque la consecuencia de que uno murió por todos es que luego todos murieron. Cristo murió físicamente, murió en la cruz por todo ser humano. Ahora bien, dice que la consecuencia de esa muerte es que todos murieron. Pero es una realidad que no todo ser humano ha muerto biológicamente a la hora de que Cristo murió en la cruz. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de una muerte distinta. Habla de que Cristo sí murió literalmente en la cruz, pero luego todos murieron a consecuencia de esa muerte de una manera distinta. Entonces, ¿de qué muerte está hablando el apóstol Pablo? ¿Quiénes han muerto? Sería la pregunta exacta, ¿no? Ante la verdad de la muerte de Cristo. El propio apóstol Pablo escribe también en Romanos 6, del 1 al 2, lo siguiente.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En este trozo de Romanos, en el capítulo 5 y 6, el apóstol Pablo está presentando cómo somos salvos por gracia, pero eso no significa que hayamos de abusar del pecado para que la gracia abunde, porque donde abundó el pecado, abundó la gracia. Eso es cierto, abundó el regalo inmerecido, ¿verdad?, por parte de Dios de la salvación y el perdón en Cristo. Pero en el versículo 1 dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es tajante el apóstol Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, aquí está, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo, volviendo a nuestro texto de 2 Corintios 5, 14 y 15, es que cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, por todos, todos aquellos por los cuales Cristo murió salvíficamente han de morir al pecado. Murieron al pecado. Es un hecho que todos por los cuales Cristo murió en la cruz murieron al pecado. Dice un comentarista, Kistemaker, lo siguiente acerca de esta palabra a todos. Solo aquellos que por medio de la fe se apropian de la muerte de Cristo están incluidos en la palabra todos. Entonces lo que Pablo está diciendo básicamente es que Cristo ha muerto potencialmente por cualquier ser humano que se arrepienta, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la pregunta es esta: ¿quién puede creer en Cristo de su propia iniciativa? Es que aquellos que han creído en Él, aquellos por los cuales Cristo murió de manera efectiva, han muerto al pecado. El apóstol Pablo dice que si uno, Cristo, murió por todos, esos todos luego murieron al pecado. Por ejemplo, mis hermanos, llega un momento en la vida de las orugas en las cuales tienen que sufrir una metamorfosis. Imagino que sabréis qué es eso, ¿no? Cuando se encierran, ¿verdad? Y ahí hay literalmente una muerte a la antigua naturaleza de la oruga, la cual deja de ser oruga y se transforma en una mariposa. Es decir, hay un cambio radical de naturaleza en ese insecto, el cual antes era una oruga que se arrastraba y comía hojas, y ahora es una mariposa la cual puede volar y come del néctar de las flores. Imagínate, de manera hipotética, porque las orugas no hablan, pero imagínate que esta nueva mariposa dijera, ¿sabes qué? Dios se equivocó conmigo. Dios se equivocó conmigo porque yo estaba mejor como una oruga. Voy a volver a vivir como una oruga. Y pudiendo volar, no lo hace, sigue arrastrándose, come de las hojas. Hermanos, ¿no es esto incoherente? ¿No es esto orgulloso incluso? Hermano, de la misma manera nosotros actuamos de manera orgullosa al pensar que Cristo murió por nosotros, pero nosotros no queremos morir al pecado. De la misma manera nosotros respondemos de manera orgullosa y pecaminosa cuando mostramos en evidencia que no queremos morir al pecado. Esta es una realidad. El pecado nos gusta. El pecado nos atrae. Pero la realidad de la muerte, el amor de Cristo, debe llevarnos a morir al pecado. Y yo te pregunto, mi querido hermano, ¿hay evidencias en tu vida de que has muerto al pecado? Eso no significa que seas perfecto. Eso no significa que vayas a siempre dar el alto nivel. Significa que desprecias el pecado a tal manera que ya no eres tú. Ya no quieres estar ahí, ya no quieres hacer lo que haces. Y cuando lo haces, te arrepientes a los pies de Cristo. ¿Hay una muerte en tu vida literalmente al pecado o sigues viviendo en pecado? Hermanos, recordemos la verdad gloriosa de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Tiene implicaciones serias. Como estamos estudiando, estas son dos implicaciones del amor de Cristo en tu vida. La primera es que el amor de Dios,
El amor de Cristo debe controlarte por completo. Y la segunda es que pensar en este amor, el cual murió por ti, tiene que producir algo en tu vida. Y eso que debe producir en tu vida es que tú mueras al pecado. Pero no solo debes morir al pecado y dejar la ira, dejar la avaricia, dejar la inmoralidad sexual, dejar la pornografía, dejar tantos pecados que se podrían nombrar aquí, sino que hay un propósito aún mayor dentro por el cual Cristo murió por ti y por mí. Y es este, versículo 15. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí el apóstol Pablo muestra una de las finalidades por las cuales Cristo ha muerto por la iglesia, por cada uno que ha entregado su vida a Él y ha creído en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, es que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es curioso que el apóstol Pablo está presentando en el versículo 14 que aquellos murieron a la luz de la muerte de Cristo, para que los que viven, está presentando cómo debe haber una muerte para que haya una nueva vida. No debe haber un pequeño cambio, sino debe haber, como veíamos en el ejemplo de la oruga, una muerte a la naturaleza anterior para que haya una vida nueva en Cristo. Y esto es lo mismo que el propio apóstol Pablo también describe en Romanos 6, versículo 11. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero, por lo contrario, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el apóstol Pablo está explicando que de la misma manera que tienes que estar muerto al pecado, es decir, dejar atrás esa vida de pecado, debes vivir con un propósito para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, en este versículo 15 el apóstol Pablo describe esta finalidad tan gloriosa de la cual Cristo murió por su iglesia, por el propósito de que su iglesia, la cual estaba muerta espiritualmente, pero ahora está viva espiritualmente en Cristo, ya no viva para sí. Ya no viva para sí. Entonces, mi querido hermano, esto implica que si tú has creído en Cristo, no puedes vivir para tus deleites, tus placeres. Si tú realmente has sido transformado por la gracia de Dios, no puedes vivir para tu orgullo, para tus sueños pecaminosos. No, hermano. Debes vivir para aquel que murió y resucitó por aquellos, es decir, por ti. De la misma manera, hermanos, vemos otro ejemplo de la naturaleza, la cual una semilla de una manzana, por ejemplo, debe morir a su naturaleza para ser un manzano, para ser un árbol. Es decir, una semilla debe dejar su antigua naturaleza para que de esa antigua naturaleza brote una nueva naturaleza, la cual deja de ser semilla para ser un árbol. Una vez más, imagínate, hipotéticamente, porque los árboles no hablan, pero imagínate que esa semilla dijera: mira, ¿sabes qué? Yo no quiero morir, porque eso de morir es muy incómodo. ¿Qué me va a pasar a mí si muero? No sé. ¿Qué hay más allá? No quiero morir. No quiero morir de la misma manera que el árbol, el cual engendró esa semilla, murió para que haya un manzano y de ahí nazcan otras manzanas. Hermano, de la misma manera que eso suena orgulloso, incluso jocoso podría ser, es igual de orgulloso que tú pienses que no quieres morir a tu pecado cuando Cristo murió por tu pecado, para que tú vivas para su gloria. Hermano, es igual de orgulloso cuando tú digas: no, yo es que este pecado no quiero dejarlo porque a mí me gusta, siempre lo he hecho, no pasa nada. Eso muestra que lo que controla tu vida no es el amor de Cristo, sino es el amor a tu pecado, es el amor a lo que te llama la atención, es el amor a tu orgullo. Hermanos, esto no debe ser así en la vida de un creyente genuino. Esto no debe
ser así, porque el apóstol Pablo lo está presentando de manera clara, como es una realidad para todo creyente, que aquel que murió por todos tiene una consecuencia, y es que todos murieron al pecado con el propósito de ya no vivir para ellos mismos, ya no vivir para su pecado, sino vivir para aquel que murió, aquel que se entregó en la cruz por tus pecados. Pero no solo se entregó en la cruz a morir, sino que resucitó, dice el versículo, por aquellos. Hermanos, esta realidad es gloriosa, porque ¿cómo es posible que el Dios infinito y trino muera por viles pecadores como nosotros? Y no solo muera, sino resucite. Hermanos, este gran amor, pensar en esto, debe controlar nuestra vida sí o sí. Aún más, es una garantía, mi querido hermano, de que Cristo murió por ti para que tú tengas la certeza de salvación, de que un día Él resucitará por ti. Hermano, Él resucitó, Él está vivo a la diestra del Padre, y un día resucitará tu vida. ¿Crees tú en Cristo? ¿Puedes decir tú a conciencia tranquila de que sí, el Señor murió y resucitó por mí? Hermanos, que ese sea nuestro sentir, que ese sea el sentir de la iglesia de Cristo. Hermanos, el amor de Cristo es tan glorioso que debe ponerte contra la espada de la pared. Si el amor de Cristo y pensar en el Evangelio, pensar en esto, no conmueve tu vida, hay dos opciones. La primera es que no eres salvo, y la segunda es que no has meditado lo suficientemente en esto. Porque al apóstol Pablo esto le movía, esto le hacía predicar el Evangelio y le hacía ser como era, en este caso con los corintios, pero en todo su ministerio. Le movía y le motivaba el amor de Cristo. Yo te pregunto, ¿qué te motiva a ti, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Qué te motiva? Si le preguntásemos al apóstol Pablo, ¿por qué has dejado de lado tu alto cargo religioso, todas sus riquezas, todas sus posesiones, para vivir sin nada, ¿verdad? Ser perseguido, azotado, encarcelado, naufragar y sufrir por Cristo. ¿Por qué hiciste eso, Pablo? Con lo bien que estabas, con lo cómodo que estabas. Seguramente Él te podría responder: mientras iba a camino de Damasco para arrestar y matar cristianos, se me apareció una luz la cual le dejó ciego. Y esa luz era Cristo, que le dijo: Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, dura cosa te es ir en contra de aquello lo cual no puedes vencer. Te estás haciendo daño, Pablo, porque yo te he llamado, yo te he escogido para que seas un apóstol a las naciones, a los gentiles. El apóstol Pablo podría decir, ante esa demostración de amor a un perseguidor de la iglesia, a un sicario, podríamos decir incluso, de cristianos, Cristo mostró su gran misericordia y amor para conmigo. Y ante tal amor, ¿qué otra cosa podría hacer? Hermano, ante tal amor que te vio a ti en la cruz del Calvario, vio tus peores pecados y aún así decidió entregarse por ti, ¿qué otra cosa puedes hacer? Hermano, ¿qué otra persona, qué otro Dios ha muerto y resucitado por ti? Nadie. Solo Cristo, solo el amor de Cristo ha de controlar tu vida de manera completa. No solo un poquito, no solo los fines de semana, no solo los domingos, sino cada segundo de tu vida tiene que estar controlado por el amor de Cristo. Debe estar controlado para que vivas en santidad, para que busques su palabra, para que medites en Él, en oración, en ayuno, le clames. Hermano, cada vez que menosprecias el congregarte con tus hermanos, el tener comunión con Dios a solas, estás menospreciando el amor de Cristo.
Estás menospreciando la muerte y resurrección de Cristo por ti en la cruz. Hermanos, Él murió. Pero no solo murió, dice el texto, sino resucitó por aquellos. Hermanos, si el amor de Cristo no te constriñe, arrepiéntete, cree en Él, deposita tu confianza en Cristo. Si por la gracia de Dios ya eres salvo, hermano, y aún tienes dificultad para ser controlado por el amor de Cristo, medita en esto. Pensando en esto, dice el apóstol Pablo, piensa en lo glorioso del que el Dios totalmente santo, 3 veces santo, el Dios alto y sublime, el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que vemos y lo que no vemos, del macrouniverso y del microuniverso, decidió entregarse por ti. Decidió morir y amarte con ese gran amor, el cual no mereces, el cual no merezco, el cual no merecemos. Y pensar en eso, en esa muerte y resurrección, en ese amor, debe controlar tu vida. Hermano, no hay medias tintas. No hay media opción de que, bueno, es que el amor de Cristo me controla, pero no tanto. No es que un cristiano pueda decir, bueno, me controla de vez en cuando. Es que yo soy un cristiano carnal. Eso no existe, hermanos. Eso es, y podríamos decirlo con todas las letras y seguridad de la palabra, que es una herejía. Todo aquel que ha sido transformado por el amor de Cristo debe ser controlado por Él mismo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Imagínate tú que estás en medio de esta calle y viene uno de estos trailers, ¿verdad? Enormes, con 2 vagones, a 100 por hora, no voy a decir más, a 100 kilómetros por hora. Y te choca así. ¡Pah! Hermano, ¿tú crees que vas a quedar igual? ¿Tú crees que va a hacer, uy, me raspó? Hermano, te va a dejar totalmente destrozado, te va a dejar totalmente destruido. Hermano, si un camión puede hacer eso, ¿cuánto más el amor de un Dios sublime, soberano, grandioso, infinito? Hermano, si el amor de Cristo no te ha impactado de esa manera, perdóname que te diga, pero el amor de Cristo no ha hecho nada en ti. El amor de Cristo no está en ti. Hermano, y esto es una verdad la cual hay que ser consciente, pero hay una salvación la cual Cristo ha hecho y ha efectuado para que tú en el día de hoy puedas aferrarte a ese amor, puedas aferrarte al sacrificio de Cristo y realmente confesar con tu boca, como leíamos anteriormente, ¿verdad?, el nombre de Cristo en arrepentimiento y creer que Él te salva por fe. No por méritos, no por obras. Hermanos, aquí hay un orden claro. El apóstol Pablo dice que es el amor de Cristo lo cual te controla. Y eso es lo que evidencia que ha habido una transformación, ha habido una muerte para que vivas para Él. No es al contrario, no es que tú vives para Él y luego el Señor te transforma, porque si no sería por obras. Es una salvación totalmente merecida, entre comillas, pero no es así. Pablo dice que el amor de Cristo es lo cual le controla. Hermanos, hoy hemos visto 2 implicaciones del amor de Cristo en tu vida. El primero es que su amor te controla por completo. Y el segundo es que pensar en su amor al morir por ti hace que vivas para Él. Hermanos, vamos a leer Romanos 8, de 34 al 37, para terminar meditando esta prédica en su gran amor y las implicaciones que tiene para posteriormente tomar la Santa Cena. Que dice así el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, es de este amor que está hablando el apóstol Pablo. Un amor que te hace más que vencedor. No en tus méritos, no en tus pensamientos, sino en Cristo. Al pensar en esto, el que murió por todos, hizo que todos murieran al pecado con un propósito, que ya no ibas para ti, no ibas para tu orgullo, ibas para aquel que compró tu vida, mi hermano, mi hermana, con un precio muy alto, un precio de sangre. No menospreciemos ese precio y vivamos para su gloria. Invito a los hermanos a pasar los símbolos de la Santa Cena, por lo cual pensamos en este gran amor expresado en la cruz. Este símbolo, este sacramento, lo cual simboliza lo que el propio Señor Jesús hizo en nuestras vidas, hizo por su iglesia. Dice, según Primera de Corintios 11, del 23 al 28, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor y anunciáis hasta que Él venga. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos, el apóstol Pablo a esta misma iglesia de Corintios está explicando cómo él ha enseñado el sacramento que el propio Jesús ha instituido, pero también da un aviso, porque en este caso los corintios estaban haciendo un uso totalmente erróneo de la cena del Señor, se estaban embriagando, comiendo, ¿verdad?, en glotonería. El apóstol Pablo dice, no, cada uno tiene que probarse a sí mismo, es decir, meditar en que si mi alma está bien o no para con el Señor, si el amor de Cristo ha transformado o no mi vida. Esto no quiere decir que has de ser perfecto. Si pecaste hoy en la mañana, saliste con las prisas, hablaste mal a tu esposa, a tus hijos, no significa que seas indigno de tomar la cena del Señor, sí o solo si vives en arrepentimiento para con el Señor. Como dice aquel famoso himno, mi alma está bien. Pero tu alma está bien cuando te has arrepentido de tus pecados y puedes decir con Cristo de que esto representa su cuerpo. Os invito a poneros de pie, mis hermanos, y pensar que esto representa el cuerpo de Cristo molido por tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Todos juntos, el cuerpo del Señor. Ese cuerpo no solo recibió azotes, sino que recibió la ira del Dios. La ira de Dios, la cual estaba sobre cada uno de nosotros y está tristemente sobre aquellos que no han creído en Cristo. Pero hay una salvación, la cual Cristo mismo ha prometido, de que en su sangre se limpia todo pecado y nos deja más blancos que la nieve. Nos deja limpios. Y esto es lo que recordamos, la sangre de Cristo. Todos juntos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Santo Dios, pedimos que sea tu amor lo que transforme nuestras vidas. Pedimos que sea tu gracia, tu palabra nos regenere. Y al meditar en esto, al pensar en esto, podamos vivir para ti y no para nuestro pecado. Por lo cual te clamamos y agradecemos. En Cristo Jesús.